Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Qué bueno volver a estar con ustedes en estos tiempos preciosos que Dios nos da en su amor y en su misericordia. Queremos pedirles disculpas por la transmisión del sábado. Empezamos con mucho anhelo, mucho deseo en nuestros corazones, pero pues no pudimos continuar, ya fue algo que se nos salió de nuestras manos. Pero qué bueno que podamos estar nuevamente entonces atentos, abiertos para lo que el Señor en su amor y en su misericordia quiere para con cada una de nuestras vidas. Quiero continuar con lo que el Señor nos permitió a nosotros iniciar el sábado, que pues no pudimos seguir avanzando con ello. Entonces no quiero dejarlo que se pierda, sino al contrario, quiero que podamos nosotros estar disfrutando esta tarde de este tiempo precioso y de este tiempo maravilloso que Dios nos permite a nosotros en su amor y en su misericordia. Muy bien, mientras usted se va entonces conectando y uniendo a la transmisión, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que usted vaya sintiendo de parte del Señor ese gran deseo, ese gran anhelo de poder continuar, de poder avanzar, aún a pesar de todas las circunstancias que podamos estar nosotros enfrentando y de las cosas que nosotros podamos estar viviendo en la actualidad. Recuerden que, como el Señor nos hablaba en transmisiones atrás, a través de su palabra, la vida nuestra no depende de cómo estamos, sino en quién es que estamos. Y cuando tú tienes eso en tu mente y en tu corazón y empiezas a caminar así, de parte de nuestro buen Dios eterno y maravilloso, te darás cuenta de lo que Dios puede hacer al interior de cada una de nuestras vidas. Iglesia hermosa de nuestro Señor. Un gran abrazo para todas las personas que se están sumando a esta transmisión en esta tarde. Estamos muy agradecidos al Señor de darnos estos tiempos, de darnos estos espacios, de permitirnos en su amor y en su misericordia poder estar siendo direccionados y afirmados con una palabra rectora, con una palabra del corazón del Señor, con una palabra que le pueda traer ánimo, esperanza, claridad también a nuestros corazones, porque este es un tiempo donde nosotros necesitamos mucha claridad. Hay interrogantes, hay circunstancias en la mente, en el corazón, las noticias normalmente no son las más alentadoras y los interrogantes se levantan, surgen, donde realmente se necesita por la palabra del Señor la luz, la claridad de ello en nuestras vidas, para que nosotros no nos dejemos agobiar ni arrinconar por las cosas que estamos viendo nosotros con nuestro ojo natural, porque recuerden que la fe que agrada a Dios es la fe que surge de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, quiero entonces que allí donde usted se encuentra, dispongamos nuestros corazones, dispongamos nuestras vidas y vamos a exponernos delante de nuestro buen Dios eterno, glorioso y maravilloso. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a encomendarnos a Él, vamos a pedirle al Señor su dirección, vamos a darle gracias a nuestro Rey eterno en gloria. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento y que nos permita disfrutar de esta palabra preciosa, que nos permita disfrutar de este tiempo maravilloso de parte de nuestro Dios, que nos permita a cada uno de nosotros poder estar caminando en el corazón del Señor, vivir un tiempo en la presencia del Señor, apasionados por Él, sacar esos espacios, porque son vitales en este tiempo. Preciosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hoy vamos a disfrutar entonces de su palabra, vamos a deleitarnos en nuestro precioso Dios, en nuestro Padre glorioso y eterno. ¿Qué tal si me acompaña entonces y juntos le damos gloria y le damos honra al que vive y al que reina por siempre y para siempre? Padre, queremos darte a ti muchas gracias, Señor, en el nombre maravilloso, precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por estos momentos que nos das, gracias por la alegría que tú colocas en nuestros corazones de ti, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor, abiertas, expuestas delante de ti, oh Dios eterno de los cielos. Aquí estamos para que sea tu palabra en nosotros, Señor, guiándonos, dirigiéndonos, fortaleciéndonos y ante todo, Señor, haciéndonos cada vez más y más conscientes de la necesidad de ti en cada una de nuestras vidas. Bendito Dios eterno de la gloria. Que esta palabra corra, que esta palabra sea glorificada, que esta palabra nos traiga luz y claridad al interior de nuestras vidas. Gracias por cada persona, Señor, que ha venido siendo sensible, Padre, a estos tiempos, a estos momentos, bendito Padre celestial, pero ante todo a la palabra tuya, Señor, a la vida de la palabra, espíritu de la palabra, oh Dios omnipotente. Quedamos contigo muy agradecidos, bendito Padre celestial. Oramos para que derrame sobre nosotros
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Gracias, precioso Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Muy bien, preciosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, todos son bienvenidos. Reciban un cordial saludo estrecho, caluroso de parte de esta casa, de este servidor. Quiero que me acompañen por favor a la palabra de Dios. Una vez más a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 3. Y vamos a estar viendo de ese capítulo 3, el versículo número 7. Primera carta a los Corintios, capítulo número 7. Dice así el Señor en su palabra: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Muy bien, la palabra de Dios está bendecida una vez más. El capítulo 3 de la primera carta a los Corintios está hablando acerca de los colaboradores de Dios. Está hablando acerca de la importancia de poder levantar nuestra vida espiritual en algo que el Señor revela en su palabra, o más bien en alguien en quien el Señor revela en su palabra. Es el fundamento. El fundamento no es algo, recuérdenlo. El fundamento es Jesucristo, es alguien real, es alguien cierto, es alguien que es vivo. Levantar nuestra vida espiritual en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo es de vital importancia. Pero en el deseo y la intención del corazón del Señor, como lo hemos hablado y lo seguiremos hablando, porque hay una eternidad donde vamos a seguir, nos van a seguir ministrando de esta gran verdad, el corazón del Señor a cada uno de nosotros. En ese verso que leímos, que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El deseo de Dios es que pueda haber una vida que está creciendo en ese conocimiento. Recuerden que la iglesia es un organismo vivo que va en crecimiento. Y el deseo de Dios es que realmente cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, cada uno de nosotros, podamos estar entendiendo la importancia de estar creciendo, de estar avanzando en lo que el Señor tanto quiere y lo que el Padre desea con cada una de nuestras vidas. El deseo de Dios es que haya un crecimiento, porque se va a poder crear un pueblo maduro, un pueblo que va a tomar decisiones no desde sus emociones, un pueblo que va a estar tomando decisiones no centrado en su propia manera de ver, sino centrado en lo que el Dios Todopoderoso ha determinado en su palabra para cada una de nuestras vidas. El fundamento es Cristo. Y ahí es donde tenemos que estar, no solamente parados, sino también levantando la vida que el Padre quiere con cada uno de nosotros. Y en la medida en que perseveremos en esa comunión íntima, en ese fundamento, entonces el crecimiento que dice la palabra de Dios, entonces va a ser una gran realidad para tu vida y para la mía. Este es el deseo de Dios. Dios no quiere que nosotros sigamos siendo las mismas personas. Dios anhela que nosotros vayamos creciendo en ese precioso conocimiento como es el de su Hijo maravilloso Jesucristo. Y esto es algo vital en este tiempo. Es lo único que nos va a dar claridad a nosotros de todas las circunstancias que están sucediendo, de todas las cosas que están pasando, para que no nos dejemos mover, para que no nos dejemos nosotros agobiar, angustiar y coloquemos toda nuestra atención en ese Padre sublime y extraordinario. Muy bien, como en lo natural, iglesia, entonces nos damos cuenta nosotros que el crecimiento natural, nos damos cuenta que es vital y que es importante en nuestras vidas. Y que ese crecimiento, naturalmente hablando, físicamente hablando, entonces va acompañado de la conciencia de una buena alimentación, va acompañada, ¿cierto?, de una disciplina que nosotros necesitamos tener y que necesitamos cumplir muchas veces. Muy bien, si esto es una gran verdad en lo natural, imagínate en la parte espiritual. Cuando se habla del crecimiento, que ese crecimiento lo da Dios, también Dios demanda en cada una de nuestras vidas, de cada uno de nosotros, un tipo de alimento, un tipo de comida, de alimentación, una disciplina especial para que este crecimiento pues pueda ser acorde a lo que el Padre realmente revela en su palabra, quiere para con cada uno de nosotros. Entonces déjeme decirle que en la medida en que vayamos creciendo
en este conocimiento, deben de haber cosas en nosotros que tienen que ir siendo quitadas, un vocabulario que tiene que ir siendo transformado, una manera de poder ver y percibir las cosas totalmente diferentes. Si la vida del Señor está creciendo en nosotros, el conocimiento de su Hijo en cada uno de nosotros, entonces vamos a tener que darnos cuenta que hay cosas que van a tener que ser transformadas y cambiadas, que no vamos a poder continuar con las mismas cosas, que vamos a tener que desligarnos y desprendernos de un sinnúmero de circunstancias que nosotros creíamos en otro tiempo eran buenas para nosotros, pero que cuando estamos en este fundamento, Dios nos hace entender por su palabra que hay cosas que nosotros sobran para que el crecimiento que Dios quiere dar y que solamente está en Él, entonces ese crecimiento se pueda ver en cada uno de nosotros. Muy bien, iglesia hermosa del Señor. Estábamos viendo también entonces una parte el sábado hasta donde Dios nos permitió en 1 Corintios 13. Quiero que me acompañe ya, por favor, en el verso número 11. Y dice el Señor en su palabra: cuando yo era niño, hablaba como niño. Dice, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Quiero que pienses en eso un momento, porque aquí hay algo muy especial del corazón del Señor. Entonces, mi manera de, como lo dice el Señor en su palabra, de pensar, está determinado por la manera como yo hablo. Mi manera de juzgar está determinado por la manera como tú y yo pensamos. Entonces, el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo que cuando nosotros éramos niños, hablando de la parte espiritual, entendible es que uno hable como un niño, que uno piense y que uno juzgue como un niño. Pero cuando ya no somos niños nosotros, ¿cierto? Porque ya estamos alimentándonos, siendo disciplinados en una alimentación totalmente diferente, más fuerte, sí, más profunda, con mucho más sustento para cada una de nuestras vidas. Y le estoy hablando desde la parte espiritual. Cuando una persona ya un tiempo en el Señor, afirmado en el Señor, el estar hablando como un niño, cuando ha venido creciendo en el Señor, pienso que se vería un poco extraño, y creo que no sería acorde una cosa con la otra. Entonces el Señor está diciendo que cuando éramos niños, se entendía que así habláramos como niños. Cuando éramos niños se entendía que así podríamos pensar. Pero cuando ya dejamos lo que es de niños, no podemos estar hablando de la misma manera, no podemos seguir pensando de la misma manera, y no podemos seguir estando juzgando de la misma manera. Iglesia hermosa del Señor. Entonces, este crecimiento debe de verse en cada uno de nosotros, como en lo natural, así en lo espiritual. El crecimiento es algo que no me lo puedo inventar. Sí, el crecimiento es cierto, y todo lo que acompaña ese crecimiento. Tú puedes ver un niño de, ¿qué digo yo?, 4 o 5 años haciendo sus travesuras, y muchas veces eso le causa a uno hasta sonrisa, ¿cierto? Le puede despertar a uno una sonrisa. Pero esas mismas cosas en una persona de 25, 28, 30 años, te darás cuenta que ya no tienen la misma impresión, no deberían de causarnos la misma impresión. Uno entiende a un niño de 5 años, pero esas mismas cosas a la edad de 25, 30 años son además que se ven un poco extraño, y perdónenme esta expresión, se ve raro y se ve feo. Eso es una verdad natural. Ahora yo quiero que tú coloques esto en la parte espiritual. Cuando el crecimiento de la vida de Cristo no está siendo real en cada uno de nosotros, entonces la manera como yo hable, la manera como yo piense y como juzgue, muchas veces se va a ver muy extraño en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Y el deseo de Dios, mis amados, es que ese crecimiento, que solamente lo puede dar Dios, se vea, se manifieste a través de tu vida y a través de la mía. Y ese crecimiento va a hacer que mucha gente esté interesada, ¿sí?, no en una religión, no en un aviso, sino en esa vida que la gente va a empezar a estar viendo en cada uno de nosotros. Entonces,
teniendo esto como piso y como fundamento, Primera de Corintios 3, 7 y Primera de Corintios 13, donde el Señor nos habló en su palabra en el verso 11, es vital entender como pueblo de Dios, preciosa iglesia, la importancia de la meditación de esta palabra. Pero esta palabra, que es tan poderosa y tan maravillosa, nosotros necesitamos entenderla desde el corazón de nuestro Señor. Porque esta palabra, cuando yo solamente la veo como letra, entonces va a impedir que usted y yo crezcamos. Esta palabra tiene una particularidad. Esta palabra se conoce como el Logos. Y el Logos, escúcheme, no es el libro. El Logos no es el libro. El Logos es Cristo, la palabra encarnada. Entonces, cuando tu corazón viene a esta palabra, pero no encuentras el logo en esa palabra, o sea, la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo, tú te estás relacionando con cualquier otro libro y vas a tener una muy buena información del libro, pero no va a suceder lo que el Padre quiere que suceda al interior de tu corazón. No va a poder existir una transformación que es realmente el producto, el resultado de lo que quiere nuestro Padre a la hora de estar nosotros en esta palabra preciosa y maravillosa. ¿Qué está demandando Dios en nosotros esta tarde? Recuerden, crecimiento. Pero no puedo crecer como Dios desea en la parte espiritual cuando no entiendo en sí qué es este libro tan poderoso. Entonces este libro tan poderoso es mucho más que un libro. Esta es la palabra de Dios. Este es el Logos. Y cuando en este libro que es el Logos veo a Cristo, lo puedo estar percibiendo por el espíritu de la palabra, entonces me doy cuenta que esto es mucho más que un libro cualquiera, mucho más, que el Logos es Cristo, y que cuando yo logro estar meditando en esta palabra, teniendo a Cristo como la esencia, el fundamento y la referencia, entonces va a hacer que el creyente pase del dicho y pueda pasar al hecho. Cuando una persona se encuentra solamente con la letra, con el libro, esa persona se va a quedar estancada, va a tener mucha información, pero nada va a suceder en el corazón de esa persona. O sea, va a ser una persona que se va a quedar solamente en un dicho, pero no va a pasar al hecho. Este es el resultado de los que se relacionan con el libro solamente y no con la palabra, con el Logos. Ejemplo, Israel. ¿Qué le sucedió a Israel? Israel conocían el libro, pero cuando entró Jesús por Jerusalén, el Logos, la palabra encarnada que es Cristo, los sacerdotes se encontraban en el templo en su religiosidad, y cuando entraron no lo pudieron reconocer, porque tenían una relación no con la palabra, con el Logos, con la palabra encarnada con Cristo, sino que la relación que ellos tenían era con la letra, con el libro, y la letra mata. La letra es una asesina, revela el Señor en su palabra, en segunda carta a los Corintios, capítulo número 3 y versículo número 6. La letra por sí sola deja a una persona solamente en los dichos. Y creo que por años la iglesia del Señor Jesucristo ha estado en eso, en dichos y no en hechos. ¿Producto de qué? De que solamente conocemos esto tan precioso como letra, como el libro, y como Israel nos estamos relacionando con información, pero no con una revelación, no con una transformación al interior de nuestros corazones. Entonces vamos a ver un ejemplo bíblico de esto que tiene que ver con el Logos, ¿sí? De que el Señor es muy interesado en que en nosotros no sea solamente la letra, que no nos quedemos solamente en el dicho. ¿Te das cuenta? No solamente en querer, ¿qué piensa el Señor de esto? ¿Qué dice el Señor de esto? Y quedar ahí yertos. Si tú estás buscando información,
entonces vas a tener solamente eso, ¿cierto? La respuesta de esa información, de esa pregunta. Pero cuando tú logras percibir al Cristo revelado en esta palabra, en cada una de sus hojas, de tapa a tapa, te darás cuenta que tú no estás solamente para que te respondan una pregunta, sino para aferrar tu corazón a tu Señor, a tu Dios, a tu Salvador, a la única realidad y verdad del vasto universo, al único donde tú lo encuentras todo y donde el corazón del ser humano puede ser totalmente completo, pleno y satisfecho. Esta es una gran verdad para nuestras vidas en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta tarde? La importancia de ir creciendo en este conocimiento. Y para crecer en ese conocimiento necesitamos esta palabra. Pero a la hora de relacionarme con esta palabra, puede correrse el riesgo de que solamente nos estemos encontrando con el libro, con la letra, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo en Mateo capítulo 23, verso 1 y 2, por favor. Cuando nos quedamos solamente en el dicho y no en el hecho, ¿eso es producto de qué? Producto de que me estoy relacionando con un libro. Esta palabra, la Biblia, la veo como cualquier libro, y lo único que puedo tomar de ella es una información. Y recuerda que la información no tiene poder para transformar una vida. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros crezcamos. La información no produce eso al interior del corazón de nosotros. La revelación sí. Entonces vamos a ir viendo esta tarde aspectos muy importantes referente a la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios primero como logos. Entonces recuerda, no es el libro, ¿sí? No es el libro, es la palabra. El logos es Jesucristo. Entonces, cuando me relaciono con Dios a través de este libro, como letra, me quedo en el dicho y no en el hecho. Mateo 23, 1, 2, por favor. Dice así el Señor, donde está acusando a los escribas y a los fariseos. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Versículo número 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cuál era el problema de los escribas y de los fariseos? ¿Con qué se relacionaron ellos? Con el libro, con la información. ¿Sí? Y el Señor les está dando un veredicto a ellos en el capítulo 23 de Mateo, pero muchas veces ese diagnóstico puede ser realidad. Con dolor lo digo en mi corazón, de mucha gente integrante de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, el problema de los escribas, de los fariseos y de las personas que estaban allí, que el Señor está en Mateo 23. Qué bueno que usted pueda ver todo este capítulo en su casa, lo pueda estudiar con los suyos en este tiempo que Dios nos tiene en familia, para que te des cuenta qué es lo que el Señor les está a ellos refutando, qué es lo que el Señor les está diciendo a ellos. Ustedes todo este tiempo y no han podido crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque a la hora de relacionarse con el Dios Todopoderoso, lo hacían era de acuerdo al libro y no de acuerdo a la palabra. Cuando la palabra entró por Jerusalén, por las calles de Jerusalén, los sacerdotes estaban en el templo religiosamente allá. Nadie logró entender que el que estaba entrando era el verbo, la palabra encarnada. Juan 1:18 lo dice. Recuerden, ¿sí? Y aquel verbo se hizo carne y fijó tabernáculo sobre nosotros, dice la traducción en el original. ¿Sí? Aquel verbo se hizo carne. Y esto fue lo que ellos no pudieron comprender. El Señor también lo dijo en Juan, capítulo número 1 y versículo número 11 también. Él dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces mire qué tan tremendo todo esto, mis amados del corazón del Señor. ¿Sí? El deseo de Dios es que nosotros podamos estar comprendiendo qué fue lo que el Señor o qué es lo que Dios realmente quiere con cada una de nuestras vidas. ¿Quiero crecer espiritualmente? La pregunta es, ¿cómo te estás relacionando con este libro? ¿Es para ti el logos, la palabra? ¿O es sencillamente letra que mata? Y cuando me relaciono solamente con la letra,
me quedo en una sola parte, en un dicho, y no hay nada más. Y el Señor le dijo a los escribas y fariseos, a sus discípulos, a sus seguidores, que no hicieran como ellos, porque ellos decían, pero no hacían. Cuando eso es un diagnóstico en tu vida y en la mía, lo más probable es que me esté relacionando con la letra, con un libro, y no hay absolutamente nada más. ¿Listo? Entonces, recuerde, puede ser el libro para ti, letra, o puede ser el logos para ti. Pero hay otra parte especial y se conoce como rema. Este libro también, en la medida en que voy entendiendo que es la palabra, entonces me relaciono ya no con el libro, sino con la palabra, ¿sí? Y en la medida en que me voy relacionando con la palabra, entonces voy pasando de logos y voy obteniendo el rema. El rema es una palabra más puntual, es una palabra más precisa. Entonces Dios revela y también ilumina nuestra mente, ilumina todo nuestro corazón para poder ir entendiendo lo que está escrito. Todo rema se desprende de logos. Entonces, cuando me relaciono con la palabra y me voy volviendo disciplinado, meditando en la palabra, comunión íntima con el Señor, tengo una disciplina, soy serio, soy responsable en la meditación y en el estudio de la palabra, no del libro, de la palabra. Lo que el Señor va a empezar a hacer es atraer el rema de esa palabra. Y ya te dije que el rema es algo más puntual. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de los Hechos, para que veamos un texto allí que es especial, Hechos capítulo número 18. Acompáñame allí, por favor. En Hechos 18, del verso número 24 en adelante, para que tengamos algo claro sobre lo que es esa palabra rema. Entonces no olvide, mientras usted va ubicándose en Hechos capítulo 18, verso 24. Esto es extraordinario, pero usted lo puede tener en su casa como el libro, ¿sí? La letra, y la letra me mata. Entonces digo, pero no hago. Digo que Dios es grande, pero no hago lo que Dios desea. Digo que Dios existe, pero no hago ni me muevo ni camino como Dios quiere. Ese es el problema de relacionarme con el libro. Pero cuando tú entiendes que esta es la palabra, el logos, entonces vas entendiendo en la medida que estés allí puesto en el Señor, que lo próximo que va a llegar a ti por parte del Señor, porque el crecimiento lo da Dios, recuérdalo. Entonces llega el rema, una palabra más puntual, que ilumina tu mente, que ilumina tu corazón, ¿sí? Que te va a decir qué es lo que está allá en esa palabra escrito. Y recuerda entonces que todo rema se desprende de allí de logos. Entonces, en Hechos 18, 24 en adelante dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Miren las características de este hombre: varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Qué preciosa es la palabra del Señor. Aquí hay un hombre llamado Apolos. Las características de Apolos son extraordinarias. Un varón elocuente y dice poderoso en las escrituras. Ahora, en el pensamiento judío, las escrituras comprendían lo que tiene que ver el antiguo pacto, Pentateuco y todos los libros proféticos. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que Apolos tenía en su mente, ¿sí?, solamente todo lo concerniente al antiguo pacto.
la letra. La letra, recuerdan, solamente la letra. Y cuando él está exponiendo las escrituras, viene Priscila y Aquila y sin avergonzarlo, lo llaman, lo toman aparte. Priscila y Aquila tienen la revelación, tienen el rema, una palabra más puntual. Y es tan puntual que lo que hacen es tomar a Apolos aparte y dice la palabra allí que le expusieron más exactamente, dice la palabra o el camino de Dios. ¿Te das cuenta lo que es el rema? ¿De dónde se desprende el rema? Se desprende del logos, de la palabra encarnada. ¿Sí? Entonces, entre más disciplinado seamos nosotros con la palabra, te vas a dar cuenta que Dios va a traer rema de esa palabra que estoy meditando. Y va a haber algo más puntual. ¿Sí? El Señor te va a sacar de la letra por el Espíritu, porque el crecimiento lo da Dios, para que tú puedas gozar y disfrutar de esta maravilla, de esta poderosa palabra, de esto tan extraordinario que Dios nos ha dado a nosotros, mis amados. Muy bien. Pero entonces seguimos meditando nosotros, estamos en esa parte del rema, una palabra revelada, especial del corazón del Señor. Ya hemos pasado del dicho al hecho por el rema que está llegando y sigo siendo juicioso, sigo siendo constante, disciplinado, porque recuerden que necesitamos seguir creciendo. No me quedé en la palabra, en el logos, no me quedé en el rema. Mi deseo es seguir creciendo como es el deseo del corazón de nuestro Padre, de aquel que dijo el Señor en su palabra, nos da el crecimiento a nosotros. Y cuando seguimos siendo constantes en una relación íntima y profunda con Él, entonces vamos a ir pasando a algo muy grande y precioso, y es el grafos, o la palabra graficada. Y esta palabra graficada es lo más importante. La palabra graficada, ¿de qué trata? La palabra graficada es lograr decodificar, escúchame, lograr decodificar lo que Cristo enseña. ¿Sí? Entonces mire qué tan extraordinario esto. Esto es lo más precioso que se pueda encontrar en esta bendita palabra. ¿Te está relacionando como con un libro cualquiera, letra? ¿O ese logos para tu vida? ¿Está haciendo rema en tu vida? ¿Ya hay algo más puntual de Dios? ¿Estamos creciendo? Ya no me quedé con letras solamente, con el dicho y no pasé al hecho. Y ahora, si sigo exponiéndome delante de su presencia, entonces el que da el crecimiento, que es el Señor, nos mete a otra parte más profunda, y es la palabra graficada, la que se queda en el corazón, la que no se suelta, la que no se olvida, la que queda ya como un sello dentro de cada uno de nosotros. Te dije ahora que es lograr decodificar lo que Cristo enseña allí. Por ejemplo, cuando tú ves textos en la palabra como en Juan 19, acompáñame allá un momento, por favor. Evangelio de Jesús según Juan, capítulo número 19. Y vamos a estar viendo de Juan, capítulo 19. Vamos a estar viendo el verso número 21 y 22 de Juan 19. ¿Sí? Entonces mire lo que dice el Señor. Juan capítulo 19, verso 21 y 22. Dice: dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Verso 22. Dice: respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Esa palabra escrito ahí es grafos. O sea, ahí lo que él quiere mostrarnos, lo que él quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando le están preguntando los sacerdotes, no coloques eso, sino que Cristo dijo, que Jesús había dicho: soy rey de los judíos. Pilato lo que dijo fue: lo que he escrito, he escrito. O sea, eso ya no hay nada ni nadie quien lo pueda alterar.
Muy bien. La palabra como grafos o graficada tiene esa particularidad y es lo que nosotros necesitamos decodificar en ese texto. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que cuando hay una palabra graficada en el corazón, no va a haber nada ni nadie, escúchame, nada ni nadie que te la pueda quitar, robar. No va a haber nada ni nadie que te pueda hacer pensar de otra forma y de otra manera. Pero la pregunta es, ¿con qué me estoy relacionando? ¿Con un libro? ¿Una revista? Por favor. Sí, esto es algo poderoso. Entonces recuerda, logos, la palabra encarnada. Sí, rema, la palabra revelada. Ahora grafos, la palabra graficada. Y vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo en este conocimiento. Entonces escúchame. La revelación, la palabra revelada viene como la sumatoria de lo que es la palabra predicada y la palabra practicada. Entonces, ¿cómo viene la palabra revelada? O sea, ¿cómo sé yo que tengo una palabra revelada en mi corazón, al interior de mi vida? Muy bien, la palabra revelada o verdad revelada, que es lo mismo, viene como, o es el resultado de estar viviendo la palabra predicada o la verdad predicada y estar viviendo la verdad o la palabra practicada. La revelación tiene que ver con eso. Revelación tiene que ver con la acción que me están revelando. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a los escribas y fariseos? Ellos dicen y no hacen. ¿Por qué? Porque no tenían revelación. ¿Qué era lo que tenían? Una relación con el libro. La pregunta es, ¿cuál es la relación que está en ti? ¿Cuál es el tipo de relación que tú tienes con el Señor? ¿A través de un libro? ¿O estamos en el Logos y seguimos creciendo? Estamos en el Rema y seguimos creciendo. Y el Señor nos está llevando a esa parte tan extraordinaria como el grafos, la palabra graficada en cada uno de nuestros corazones. Muy bien, cuando se tiene esto, mire que tenemos que ser muy disciplinados. Esto no es de coger la palabra un día y después a las 2 semanas volverla a coger. Esto no es de estarla tomando solamente cuando hay transmisión. No es de meditar solamente cuando hay un virus. No, esto es algo con disciplina, con fervor, con pasión y con amor. Si este libro no tiene peso para nosotros, su palabra, entonces nada va a suceder. Vuelvo y le repito, va a ser un libro más, letra, y va a ser muy complicado que yo lo pueda disfrutar. Pero cuando tú eres disciplinado, cuando eres apasionado por la presencia de Él, cuando estás deseoso de que se pueda manifestar en tu vida, la vida del Hijo de Dios, esto es lo que empieza a suceder. Esto empieza a cobrar sentido. Y entonces del Logos va pasando al Rema y del Rema va pasando al Grafos. Entonces no se le olvide, palabra revelada es igual a palabra predicada y a palabra practicada. Y esto es lo que el Señor quiere. Esto es lo que Dios anhela. Para esto Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, iglesia hermosa. Pero mire qué tan especial esto. Ahora, como estamos creciendo en esta palabra, ¿sí? Ya no es letra, ya no solamente es Logos, ya no solamente es Rema, ya no solamente es Grafos. Entonces, algo está sucediendo. Porque si estamos creciendo, recuerda, se tiene que ver. Ahora, ¿qué es lo que se empieza a ver? ¿Qué es lo que el Padre quiere que se vea en cada uno de nosotros? Sino la vida maravillosa de su precioso Hijo Jesucristo. Entonces, paralelo a ello, o sea, si estamos creciendo en el conocimiento de la palabra, disciplinados, constantes con la palabra, profundos con la palabra, entonces empieza a suceder algo también al interior de tu vida. Y es que Cristo, el Hijo de Dios, también empieza a ir creciendo.
a ir creciendo dentro de ti y dentro de mí. Y el Señor dice en Gálatas capítulo 1, verso número 14, quiero que me acompañe ya por favor, ya estamos entrando en la recta final, por decirlo de alguna manera, de este estudio tan precioso en esta tarde. Gálatas capítulo número 1, verso número 14, 15 y 16. 14, 15 y 16. ¿Listo? Pues vamos a estar viendo allí. Muy bien, Gálatas capítulo 1, verso 14, 15 y 16. Entonces, ojo para que no perdamos el espíritu de esto, ¿sí? Si somos disciplinados y constantes, si somos fervorosos y apasionados, no por el libro, sino por la palabra, entonces tiene que verse el crecimiento de nosotros meditando en esta palabra. Ya no es un libro con letra que me mata, sino que es un logos, es un rema y es un grafos en tu vida y en la mía. ¿Listo? Pero también va sucediendo algo a la par, porque Cristo es esa palabra. Entonces mira lo que va sucediendo al interior de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Quiere esto. Gálatas 1, 14 al 16. Dice el Señor en su palabra: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, mire el verso 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Muy bien, présteme toda su atención, por favor. A Jesús se conoce por el estudio, ojo, por el estudio bíblico, a Jesús de Nazaret. Usted lo puede conocer a través del estudio bíblico. Pero a Cristo se conoce por revelación. No se le puede olvidar esto. A Jesús se conoce por un estudio o un instituto bíblico. Pero a Cristo se conoce solamente por revelación. Mateo capítulo 16 lo dice. Vamos allá, por favor. Mateo capítulo número 16. ¿Sí? Entonces, ahí está el Señor. Capítulo 16 de Mateo, verso número 13 en adelante. De Mateo 16, 13. Dice el Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? ¿Con quién estaban ellos caminando? Con Jesús, el carpintero, el pescador de Galilea. Pero cuando le preguntan el Señor a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? El Señor dice en su palabra que Pedro dijo, él no dijo tú eres Jesús, ellos ya conocían a Jesús. Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dos palabras que solamente caben en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, esas dos palabras, lo que Pedro está diciendo es: tú eres Dios mismo. Entonces, Gálatas, que estábamos viendo allí, el Señor nos da a entender que ahora Cristo, miren en la palabra, en cuanto a la meditación de la palabra: logos, rema, grafos. ¿Listo? Ahora mire lo que el Señor va haciendo en cada uno de nosotros al interior. Entonces Gálatas 1:16 nos dice: Cristo
revelado en nosotros. ¿Sí? Cristo revelado en mí. Cristo revelado en mí. ¿Te das cuenta? Entonces no puedo desprender esta palabra de mi vida, porque es donde vamos a poder ir creciendo en lo que Dios quiere. Entonces miren lo que el Señor dijo allí en Gálatas 1:16, revelar a su Hijo en mí. O sea, esto es algo que es progresivo. Miren el crecimiento. Cristo revelado en nosotros. ¿Listo? Entonces, esa revelación divina es algo muy especial del corazón del Señor. Y esa revelación divina no está solamente predemitada, iglesia hermosa, al estudio bíblico, a la investigación. Escúcheme, hay teólogos. ¿Recuerdan en Juan 3 a Nicodemo? Nicodemo era un gran teólogo, con tremenda cátedra de cristología, pero no había nacido de nuevo. Y este es el dolor muchas veces en mucha gente en el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí yo necesito entender el deseo del Padre. Mire, el crecimiento que da Dios. Primero, Cristo revelado en mí, Gálatas 1:16. Muy bien. Ahora, Gálatas 2:20. Vaya por favor, acompáñeme. Ahí mismo en Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso número 20. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta de algo precioso allí. Gálatas capítulo 2, verso número 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más, ¿te das cuenta? Miren cómo se va creciendo en este conocimiento. Entonces en la palabra logos, como rema y graficada. Ahora la vida del Señor dentro de nosotros. Primero, Gálatas 1:16, Cristo revelado en mí. Pero ahora, ¿qué dice Gálatas 2:20? Cristo viviendo en mí. Si Cristo está siendo revelado en tu vida y en la mía, entonces Cristo debe de estar viviendo en tu vida y en la mía. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y por eso va a ser más fácil que otras cosas se puedan ir soltando, que otras cosas vayan quedando atrás. Va a ser muy fácil desligarme y desprenderme de lo que por tanto tiempo a mí me impedía estar pegado y conectado al corazón del Señor. Entonces, mire cómo el Señor nos va llevando a nosotros en algo tan precioso y tan maravilloso del corazón de Él. ¿Listo? Pero en Gálatas también, capítulo 4, verso número 19. Miren lo que el Señor está diciendo allí. Capítulo 4, verso 19 dice: hijitos míos, por quienes he vuelto a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. ¿Qué es lo que Dios da? Dice que el crecimiento. ¿Te das cuenta? Primero, Cristo revelado en mí. Gálatas 1:16. Segundo, Cristo viviendo en mí. Gálatas 2:20. Y en ti. Ahora, como el crecimiento lo da Dios, si me voy exponiendo a su palabra, comunión íntima, entonces ahora es Cristo. ¿Qué va haciendo Cristo? Se va formando en nosotros. Y aquí el ejemplo es como aquella mujer que está en embarazo. Cuando está empezando su embarazo, ella tiene que decirle a las demás personas que están en embarazo, pero hay una vida que está por dentro de ella. Pero cuando ella ya tiene unos meses, 6, 7 meses, ella ya no tiene necesidad de salir corriendo a decirle a la gente que está en embarazo. ¿Por qué? Porque ahora se ve. Hay una vida que la está formando a ella, que está por dentro, se está formando por dentro de ella, y esa vida que se está formando dentro de ella, la va cambiando a ella, la va transformando a ella por fuera. La vida que se está formando por dentro, la va transformando a ella.
ya no puedes seguir siendo la misma persona. Eso es la verdad en el mundo del espíritu. Entonces, hijitos míos, por quienes he vuelto a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sí? Precioso esto del corazón del Señor. Pero como el Padre es el que está dando el crecimiento, mira qué es lo que quiere aquí el Padre. Más de Cristo en tu vida y en la mía. ¿Y cómo va siendo eso real? ¿Con qué me estoy relacionando? Comunión íntima. ¿Me estoy relacionando con un libro? ¿Con letra? ¿Me da pereza estar acá? ¿Me duermo estando acá? ¿O qué significa este libro para mí? Logos, rema, grafos. ¿Y qué va sucediendo? Usted recuerde, si voy siendo disciplinado y profundo en esto, Cristo revelado en mí, Cristo viviendo en mí, Cristo formado en mí, pero no más. Sigue el Señor dando crecimiento si tú sigues en comunión íntima con Él. Colosenses capítulo número 3, versículo número 4. Mira lo que va sucediendo entonces, preciosa iglesia del Señor. Colosenses capítulo número 3, versículo número 4. Y dice allí el Señor algo muy precioso. Dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Esto hoy Dios nos lo está recordando. Esto es algo que el Señor nos ha hablado a nuestras vidas. Cristo manifestado en nosotros. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Más de su Hijo en nuestras vidas. Revelado, viviendo, formado y ahora manifestado. Pero pastor, uy, qué rico, yo quiero eso. ¿Cómo es posible? Bueno, comunión íntima. ¿Es este un libro extraño para ti? ¿Meditas en este libro? Es atractivo, codiciable el espíritu, no la letra, no el libro, la palabra, para que Él te vaya revelando, para que Él vaya colocando y graficándote la palabra en el corazón. Y cuando eso va siendo un estilo de vida en el creyente, entonces el Padre va produciendo esto, crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Cristo, el Padre da el crecimiento. Y entonces por eso ya no hablamos como niños, por eso ya no pensamos como niños y por eso ya no juzgamos como niños. ¿Por qué? Porque Cristo está creciendo en nosotros. ¿Te das cuenta? Y en Filipenses capítulo 1, verso 20, entonces el Señor dice algo precioso, muy maravilloso. Filipenses capítulo 1, verso 20. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Qué tan preciosa es esta invitación del Dios Todopoderoso para nosotros. ¿Qué es lo que quiere el Padre realmente con toda esta enseñanza esta tarde? Más de su Hijo en tu vida y más de su precioso Hijo en mí. De ese Cristo glorioso, de ese Cristo maravilloso. Pero ¿cómo lo hacemos, mis amados? Ahí está. Comunión íntima, disciplinados, constantes, escudriñando la palabra, no relacionándonos con el libro, sino con la palabra, recuerden. Para que haya un rema, una palabra más puntual, y para que se grafique dentro de ti y pueda decodificar lo que Cristo realmente quiere, lo que el Padre realmente quiere. Entonces le va a encontrar gozo y alegría a esta palabra. ¿Y sabe qué va sucediendo? El Padre va dándome el crecimiento. Cristo revelado en tu vida, Cristo viviendo en tu vida, Cristo formado en tu vida, Cristo manifestado en tu vida y Cristo magnificado en tu vida. ¿Qué quiere el Padre? Que Cristo crezca en ti y que Cristo crezca en mí. ¿Qué es lo que anhela el Padre glorioso y maravilloso? Darnos crecimiento. ¿Crecimiento de quién? De la vida de su Hijo. ¿En dónde? En nosotros. Y ya nos ha dicho cómo es posible.
Dios nos llamó a una comunión íntima con Él. Dios nos llamó a una comunión personal con Él, profunda e intensa con Él. Estar en la palabra, no en el libro, recuérdenlo, en la palabra. No como Israel, que se relacionó fue con un libro y perdió la palabra de vista. Si crecemos, si somos fieles, disciplinados, constantes, si amamos estar en la presencia de Dios, si amamos estar en comunión íntima con Dios, esto va a ser una gran verdad para tu vida y para la mía. El Padre es el que da el crecimiento. ¿Y qué es lo que el Padre quiere que crezca en tu vida y en la mía? Sino la vida gloriosa de su Hijo Jesucristo en nosotros. Para eso fuiste creado. Para eso fuimos creados, iglesia. Que Dios nos dé la alegría entonces de poder estar abrazando esto que nos han hablado esta tarde. Por la palabra, el espíritu de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos anime, porque esto es algo muy precioso del corazón de Él. Que Dios nos dé la alegría a nosotros de poder estar disfrutando de la meditación de su palabra, como hoy el Señor nos lo enseñó, y para que Cristo vaya creciendo en nosotros como el Señor nos lo enseñó a nosotros. Y cuando Él va creciendo, entonces ya no estamos hablando como niños, pensando como niños y juzgando como niños. Vamos a estar viendo gente madura en la iglesia. Vamos a estar viendo gente madura en el pueblo del Señor. Gente madura en las cosas eternas, en el reino eterno, dándole gloria y honra al que se lo merece, al que vive por siempre y para siempre. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra haya cabida en su corazón y en el mío. Que Dios nos ayude a vivir una vida intensa y apasionada por Él. Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Gracias por tu palabra que tiene vida y por tu palabra que tiene autoridad. Gracias por lo que has abierto hoy en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, por favor, nosotros te necesitamos. Abre el espacio a este corazón estrecho y permítenos vivir conforme tú lo deseas, conforme tú lo anhelas, Señor. Enséñanos a ser personas, Señor, disciplinadas en la meditación de tu palabra, constantes, perseverantes en la comunión íntima contigo, Señor Dios de los cielos, Padre, para pasar de los dichos a los hechos, Señor, para pasar, Señor, de logos al rema, una palabra puntual, Señor, una palabra que vamos teniendo claridad, Dios eterno, y para poder pasar a la palabra graficada, lograr por el Espíritu decodificar lo que Cristo enseña, lo que el Padre tiene para nosotros, para poder disfrutar y deleitarnos contigo, Dios eterno de los cielos. Y en la medida que estamos siendo conscientes, Señor, de esta comunión íntima y de estar en tu palabra, entonces Cristo tu Hijo va creciendo en nosotros, Señor, va siendo revelado, va viviendo en nosotros, se va formando en nosotros, se va manifestando en nosotros y va siendo magnificado en nosotros. Ayúdanos, por favor, a entenderlo, Señor, para que ya no hayan dudas, para que ya no solamente nos acerquemos a preguntarte sin el deseo de pegarnos a tu corazón, Señor. Tú eres mucho más que la respuesta a nuestras preguntas, Señor. Tú eres la esencia de nuestras vidas. Tú eres lo más precioso que nos ha podido suceder, Señor. Padre, gracias. Y permite que esta palabra quede en nosotros como un sello, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Preciosa iglesia de Dios, que esta palabra haya cabida en tu corazón y en el mío, que podamos abrazar y proteger esta palabra al interior de cada uno de nuestros corazones. No olvides lo que el Señor esta tarde nos ha hablado a nosotros, que esto se haga vida dentro de nosotros, se haga carne en nuestra carne y se haga hueso en nuestro hueso, que podamos disfrutarlo, que podamos deleitarnos en ese ser glorioso y que el Padre, ¿sí?, vaya evidenciando en nosotros ese crecimiento de la vida de su Hijo, que es lo que debe de crecer en nosotros, la vida de su Hijo Jesucristo. Ya no más hablando como niños, ya no más pensando como niños ni juzgando como niños. Gente madura, gente que crece en este conocimiento. Para eso te llamaron a ti y para eso me llamaron a mí. Que la paz de Dios inunde tu vida, tu corazón, tu casa, tu hogar y tu familia.
Y bendiciones para todos, bendiciones. Que tengan una excelente tarde, un excelente resto de noche y que Dios siga haciendo su preciosa obra en cada uno de nuestros corazones. Bendiciones para todos y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Bendiciones.